Iniciemos todos. Entonces, iniciamos grabación. Y hoy vamos a ver un tema muy bonito que se llama competencia, requisitos de competencia e idoneidad. Y a mí siempre me pareció muy bonito, chicos, porque que es un tema muy enmarcado hoy en las normas, pero un tema muy enmarcado en la parte ética y en la parte personal, del talento humano. Entonces, hoy vamos a hablar en especial del talento humano, es decir, de ustedes, es decir, de mí, es decir, de las personas que laboramos en una institución. Entonces, voy a compartir mi pantalla. Por favor, ayúdenme ustedes diciéndome cuando vean mi pantalla, por favor. Listo, perfecto. Entonces, cuéntenme ustedes si ya ven mi pantalla, por favor. Sí, profe, ya la Sí, estamos viendo. profe. Perfecto, chicos. Entonces, hoy vamos a hablar del personal, del talento humano. Y en la norma 17025, la última actualización, chicos, que es 2017, con unas nuevas modificaciones ya. Sin embargo, en la 2005, que es la versión anterior a la última actualización, estaba en el ítem 5. En la nueva actualización ya no es la 5.2, sino la 6.2, porque en la norma 17025 de la ISO, las normas ISO, hay un ítem que no tenían las otras normas que se llama imparcialidad, ¿ok? Entonces, todas las nuevas normas, todas las actualizaciones de las nuevas normas van a tener este ítem muy importante ahora porque, chicos, se está pidiendo que la gente sea imparcial. Y esto es algo muy importante, sobre todo en nuestros países latinoamericanos, donde nos piden que seamos muy imparciales. Por ejemplo, que haya un político que se monde en la política de nuestro país, pero que no quiera que toda su familia bueno, que si su familia va a participar, hola Juan Diego Ramírez, ¿cómo estás? Feliz año, que si la familia va a participar, no sea porque quiere que su familia se enriquezca, sino porque quiere trabajar por el país, ¿cierto? Entonces, eso se llama imparcialidad. Pero más importante es que más que la familia es desarrollar el país, porque yo, al ser un miembro de una familia, en este caso de Universidad de Antioquia, Metrología 2, Aseguramiento de la Calidad, somos una familia, queremos que nos desarrollemos todos. Entonces, las nuevas normas y las nuevas actualizaciones tienen un ítem muy importante que se llama imparcialidad, ¿ok? Entonces, en esa imparcialidad estamos en las nuevas normas, en las nuevas actualizaciones, se está tratando de la ética de la persona, de la ética de cómo se aplican las normas, cómo se hacen los procedimientos, cómo se aplican los manuales de calidad y cómo aplicamos todos esos requisitos que nos están pidiendo para hacer de alta calidad todos nuestros procesos. Hoy vamos a hablar entonces del talento humano y en la norma 17025 de 2017, que es la última actualización, está en el ítem 6.2. ¿Ok? Entonces, en el anterior era el 5.2 porque les vengo comentando, hay un nuevo, ojo, un nuevo ítem o parágrafo que se llama imparcialidad que lo corre en un ítem completo. Entonces, cuando hablamos del personal, chicos, estamos hablando de que vamos a hacer una analogía entre la norma anterior y la norma nueva. Porque muchos laboratorios donde ustedes van a llegar a trabajar, chicos, todavía conocen la norma del 2005, la cual fue actualizada. ¿Por qué? ¿Por qué yo, Natalia Gómez, hago esta diferencia entre la norma del 2005 y la nueva actualización 2017? Se supone, chicos, se supone que la norma fue actualizada en el 2017, pero en el país, en Colombia, no necesariamente mmm, llegó la norma a establecerse y a implementarse. Entonces, nuestro organismo nacional de acreditación da un plazo de 3 años después de que llegue al país, es decir, después de que en el país se determine que se implementa la actualización, da un plazo de 3 años para poder implementar la nueva actualización. 2017, si la norma llegó en 2018-2019, estamos dentro de un plazo en el cual los laboratorios todavía pueden estar con la versión del 2005. Y hay muchos laboratorios que no solamente están con la versión del 2005, sino que son laboratorios que no se acreditan como tal, y por lo tanto, estos laboratorios todavía manejan la versión del 2005. Entonces, ¿qué les puedo decir yo de la norma 17025 que nos rige a todos los laboratorios, incluidos los laboratorios clínicos, y la norma del 2017, la 17025-2017, que es la última actualización, en la cual los cambios son muy leves? Y si ustedes, como para ser más específica, chicos, hay palabras claves de las normas, y aquí quiero ser muy reticente en las normas, hay palabras que en las normas nos dicen
forma de entender las normas. Entonces está la palabra debe, la palabra debería y la palabra puede. Entonces, la palabra debe significa un requisito que se debe cumplir, un requisito que nosotros debemos cumplir. La norma en nuestros inicios, donde nos da el alcance de las normas, nos dice la palabra debe significa un requisito, algo que se debe cumplir. Sin embargo, de ahí en adelante, cuando ustedes lean una norma, siempre que encuentren la palabra debe, ustedes deben pensar en que eso que dice debe se debe cumplir, para ustedes poder cumplir con la norma, para ustedes poder aplicar esa norma. Hay mucha gente que yo encuentro en el comercio y me dice, es que es muy diferente porque yo leo la norma y cuando yo la voy a aplicar no sé cómo aplicarla. Entonces, bueno, yo, chicos, microbiólogos de la Universidad de Antioquia, con una educación meteorológica excelente, porque ustedes tienen una educación meteorológica muy buena, pienso yo que ustedes eh, va a ser muy factible que ustedes puedan aplicar cualquier norma, porque ustedes tienen una educación o una, más que una educación, una formación en meteorología impresionante que no tienen en muchas carreras del país. Y se los puedo decir con lujo de detalles y con toda la autoridad del caso. Entonces, en ese caso, siempre que encuentren en una norma, sea la de 15189, la 15198, la 17034, la 17043, la norma que ustedes vayan a implementar, la 9001, la 9000, que son todas normas de calidad, y encuentren la palabra debe, significa que es eso que les está diciendo debe ser implementado para poderse acreditar o por lo menos para cumplir con la norma. Entonces vamos a ver que todas las palabras que están resaltadas corresponden a lo que las normas nos dicen que se debe implementar o debería, la recomendación que nos da la norma, pero que no es obligatoria. Entonces, cuando tenemos la palabra debe, quiere decir que es algo que se debe implementar como un requisito que se debe cumplir, y la palabra debería, una recomendación que nos da la norma, pero que no necesariamente lo tenemos que cumplir. No sé si lo que acabo de explicar ha sido claro. Entonces vamos a encontrar la palabra debe, la palabra puede y la palabra debería. Y van a estar subrayadas, ¿ok? Entonces siempre que encontremos la palabra debe, son requisitos que debemos cumplir. En el momento en que encontremos la palabra debería, vamos a entender como recomendaciones que nos da la norma, pero que no debemos necesariamente, obligatoriamente que cumplir. Si no podemos, no lo cumplimos. Y la palabra puede significa algo que nos dice que es muy bueno que se podría implementar. Algo que sería algo adicional, ¿ok? ¿Quedó claro lo que les acabo de decir? Muy bien. Entonces, si vamos a hablar de requisitos de competencia e idoneidad, vamos a hablar personal del talento humano. Vamos a hablar de estos personajes que hacen parte de mi institución, es decir, ustedes, yo y cualquier persona que labore, desarrolle su capacidad profesional en una institución, sea como vigilante, sea como una persona del aseo, sea como un microbiólogo, sea como un médico, sea como un genetista, sea como un científico, ya sea en la NASA, sea en el NICH, Universidad de Antioquia, sea donde sea. Entonces vamos a hablar de lo que nos dicen las normas de la competencia e idoneidad, requisitos de competencia e idoneidad. Entonces vamos a empezar con el ítem 6.2, que es de la norma 17025, última actualización. En la norma de la anterior, 2005, era el ítem 5.2. Entonces, la norma 17025, sin ningún cambio, ustedes van a encontrar que las palabras que están en un terracota son los cambios que nos ofrece la nueva actualización. Por lo tanto, la nueva actualización simplemente ha hecho algunas ampliaciones de la norma, pero lo más importante es que la nueva norma hace énfasis en la imparcialidad, en la ética, en qué tan imparcial tengo que ser yo para poder aplicar un concepto de calidad totalmente literal, totalmente fiable. No digo confiable, digo fiable, ¿ok? Entonces, en ese sentido, nos dice la norma que todo el personal del laboratorio, ya sea interno o externo, debe actuar imparcialmente, ser competente y trabajar de acuerdo al sistema de gestión. Entonces, ¿qué nos está diciendo los requisitos de competencia y idoneidad de las normas que se implementar en cualquier laboratorio, incluidos los laboratorios clínicos? Que todo personal que labore debe ser imparcial, debe ser competente y trabajar de acuerdo a un sistema. El sistema lo implementa la institución, lo implementa con la coordinación, lo implementa, como ya lo habíamos visto, eh, la parte administrativa o las personas que han delegado para esa función
o la función meteorológica la parte administrativa. Entonces, ellos implementan un sistema de gestión y lo que nosotros tenemos que hacer como talento humano o como personal es actuar imparcialmente y ser competentes. Cuando nos dicen imparcialmente, nos están diciendo muy neutros, que tenemos que ser muy legales, que tenemos que ser muy éticos, que tenemos que ser, ante todo, muy correctos en lo que hacemos. Y cuando dice ser competente, nos está hablando de los requisitos que debemos cumplir cuando nos contratan. Es decir, qué competencias, qué es lo que nosotros hemos demostrado, ¿cierto? ¿Qué competencias es lo que nosotros hemos determinado para nosotros habernos podido presentar a esa convocatoria o ese trabajo y ser capaces de cubrir, tener la capacidad de cubrir ese trabajo que nos están pidiendo? Entonces, siempre en el ítem 6.2 nos dicen que debemos actuar imparcialmente y ser competentes. Ahora, en el ítem 6.22 nos dice, el laboratorio debe, es decir, algo obligatorio, documentar los requisitos de competencia, educación, calificación, formación, conocimiento, tanto técnico como habilidades y experiencias para las personas que, es decir, para el talento humano. Y sobre todo para cada función que incida sobre los resultados. Es decir, por eso es que muchas veces sentimos que a los analistas nos implican la obligación de que todo esté bien. Y por eso es que mucho del peso del sistema de gestión de la calidad en los laboratorios clínicos y de diagnóstico clínico o médicos o científicos cae sobre el analista, porque el analista es el que incide, digamos, en forma directa sobre esos resultados. Pero no es lo único. Ustedes ya vieron que hay parte pre y parte post que también puede incidir. Pero yo, como analista, con las competencias que yo tengo, yo soy el que determino, ¿cierto?, cómo esos resultados no tienen incidencias para ser reportados. Entonces, en la norma 17025 nos dicen que debemos documentar esos requisitos. Entonces, donde documentan la competencia que yo como analista debo tener, que documentan la educación que debo tener. Ojo que la educación es muy distinta a la formación. Lo que ustedes obtienen en la universidad es formación, no educación, ¿cierto? Entonces la educación, la calificación, ¿cierto? ¿Cómo me califican? Yo cómo me he calificado, yo cómo me he calificado durante todo el proceso de mi formación, educación, cómo me califican a mí mi trabajo y el conocimiento técnico, las habilidades y la experiencia que yo tengo. Entonces, dentro de ese ítem nos dice que el laboratorio debe asegurarse que el personal sea competente para realizar sus actividades y para evaluar la importancia de cualquier desviación. Quiero recordar aquí que cualquier desviación es aquello que, ojo, ya sea pedido por el cliente o no pedido por el cliente, se desvíe de lo que normalmente se hace en un procedimiento analítico. Entonces, ya sea porque llegó un cliente, una organización mundial y me dijo, yo necesito que hagas la misma técnica analítica, pero que lo midas en pro a buscar otro resultado o a tener otro análisis con ese mismo resultado. Entonces son desviaciones que no necesariamente ocurren porque yo me equivoqué o porque tuve un error o porque el equipo falló o porque yo fallé o porque en determinado momento me equivoqué, sino porque pueden ser desviaciones pedidas por el cliente, pedidas específicamente por el cliente. Y quiero recordarles que en lo que habíamos visto, tanto en metrología 2 como en aseguramiento, quiero recordarles que de nosotros está la responsabilidad, tanto en la parte preanalítica como posanalítica, de asegurarnos que si la desviación depende del cliente, yo debo, ojo, documentarla. Debo documentarla para no ser, no acceder a posibles demandas, a posibles problemas, a posibles otros problemas que se puedan presentar. ¿Hasta aquí ha sido claro, chicos? ¿Hasta aquí ha sido claro? Entonces, recordando que el nuevo énfasis que dio la nueva actualización de la 2017 fue imparcialidad, vamos a hablar del personal. Y entonces en la norma, de manera muy explícita, en el ítem 6.2.4 nos hablan que la dirección o los encargados que han planificado los administrativos de la institución, el laboratorio, deben establecer una comunicación explícita donde todas mis tareas, todas mis responsabilidades y todo lo que yo tengo capacidad de hacer y no hacer quede claro. Y eso lo vamos a ver ahorita en planificación, donde volvemos otra vez a decir que todo debe ser claro
y eso hace parte de un sistema de gestión de la calidad. Entonces, en el ítem de personal o talento humano de la norma 17025, que cubre todos los otros, incluidos los otros clínicos, nos dicen que la comunicación al personal, incluidos todos, administrativos, coordinadores, talento humano, analistas, aseo, señores del aseo, señores del café, todos debemos tener una comunicación clara, de forma explícita y de manera totalmente documentada. Pero siempre surge una pregunta, y la pregunta que siempre surge es, ¿qué es competencia laboral? Yo hago la pregunta, chicos, ¿qué es para ustedes una competencia laboral? ¿Qué es cuando yo desarrollo entre competencia, habilidades, formación, educación? eh, ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es para mí una competencia? ¿Qué es lo que determina que yo soy competente? Cuéntenme ustedes, ¿qué piensan de eso? ¿Qué es ser competente? ¿Qué es lo que ustedes creen que pueden aportar en competencia? Recuerden que cuando ustedes salen, ustedes van a ser apoyo, van a ser amigos. Nunca pueden dejar de ser amigos. Uno nunca puede creer que una persona que llegue es una competencia, que es un rival. No, 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 no. Uno, ojo, el que piensa así siempre se sesga, se sufre, siempre le va mal. ¿Por qué? Porque siempre va a estar prevenido. Uno debe pensar es, ¿qué puedo yo aportar? ¿Cuál es mi goodwill? ¿Qué es lo que yo tengo? ¿Cuál es mi ventaja? ¿Cierto? Y siempre deseándole bien a los demás. Entonces, ¿cuál es la competencia que yo, cuáles son mis competencias laborales? ¿Qué son una competencia laboral? ¿Qué es una competencia laboral, chicos? ¿Conocen ustedes como una competencia? Cuéntenme ustedes, chicos. ¿Alguno me quiere aportar? Profe, buenas tardes. Buenas tardes. Hola, John Alexander, ¿cómo estás? Bien, profe, qué pena si se escucha ruido, pero voy en el transporte. No, no te preocupes, pero ¿puedes ir escuchando la clase? Sí, profe, sí, precisamente, pues para mí una competencia laboral son aquellas habilidades que le permiten a uno desempeñar su labor de manera más eficiente y eficaz, como tratamos con la profe Erika en la primera clase. Entonces, podríamos hablar de comunicación efectiva, podríamos hablar de resiliencia, podríamos hablar de liderazgo, de trabajo en Ajá, equipo, de la ajá. capacidad de delegar. Perfecto, John Alexander. Entonces vamos a mirar aquí qué nos dicen. Resulta que cuando nosotros estamos en definición de habilidades, como nos lo estaba diciendo John, ¿cierto? Hay normas, chicos, hay normas que nos definen qué es una competencia. Entonces nos vamos a la norma 17024, donde la norma 17024 nos determina lo que es una competencia. Y yo no sé si ustedes se dieron cuenta a lo que dijo John Alexander. John Alexander dijo habilidades. Ojo, ojo, John Alexander, dijiste habilidades, pero la competencia, chicos, es mucho más linda, porque la competencia, mírenlo como lo define la norma 17024, lo define como la capacidad para aplicar conocimientos y habilidades. Entonces, yo tengo muchas habilidades, yo tengo una experiencia, pero no necesariamente eso me da la capacidad de aplicarlo en todos los instrumentos que yo encuentre en mi vida. Por ejemplo, ustedes podrán encontrar gente que teóricamente es muy fuerte, pero también van a encontrar gente que cuando tiene que aplicar esa teoría se quiebra. Van a encontrar gente que es muy buena en la práctica, muy buena aplicando, pero que la base teórica no es tan fuerte como pueden encontrar el otro lado, la base fuerte teórica y una aplicación súper fuerte. Entonces, lo que quiere decir, y que lo dijo John Alexander, que parte de él sí lo dijo, es resiliencia. Yo cómo soy capaz de coger mis conocimientos y empezar a aplicarlos y hombre, no me dio seguir, seguir y esa resiliencia que hace que yo en un determinado momento logre el resultado deseado o logre obtener esos resultados que necesito. Entonces, la resiliencia sí hace parte de esa capacidad, de esas actitudes que me dan la capacidad para aplicar lo que yo he aprendido. Entonces, ustedes van a encontrar gente, por ejemplo, entre sus compañeros y entre ustedes, van a encontrar gente que es muy fuerte con la teoría, pero que cuando llega al laboratorio se une a otros y le dice, oiga, venga, ayúdeme que usted tiene muy buena técnica para pipetear, ayúdeme que usted tiene muy buena técnica para diluir, ayúdeme que es cierto, pero lo hacen. Y por eso también conocemos otra como lo que dijo John Alexander, trabajo en equipo. Entonces, ¿cómo la competencia se define? Ojo chicos, ojo muchachos.
Ojo que esta es una definición muy importante. Capacidad para aplicar los conocimientos y habilidades que yo he obtenido durante mi formación, con las cuales yo logro resultados. Entonces, esa competencia no necesariamente todo el mundo la tiene igual. Ustedes se darán cuenta, chicos, que habrá gente que es técnico o tecnólogo y tiene unas competencias impresionantes. Entonces ustedes van a decir, ah, pero es que tiene una experiencia impresionante. Pero puede ser que no. Puede ser una persona que es tecnóloga y tiene unas competencias únicas, desarrolladas autóctonamente o de forma autónoma. Y habrá personas muy, muy bien formadas, ojo con lo que estoy diciendo, no estoy diciendo muy bien educadas, sino muy bien formadas, que tengan unas competencias únicas, que sean quizá mejores. Y lo que, ojo, vamos a hablar de la diferencia entre lo que es un tecnólogo y un profesional cuando se dice ser de competencias, porque hombre, yo puedo ser un tecnólogo y tener unas competencias impresionantes y decido estudiar y todo lo que yo decida estudiar y formar, eso me va a ayudar a ¿cómo se dice? A especializar esas competencias que yo logro. Entonces definimos la competencia según la norma 17024 como la capacidad con la cual yo aplico los conocimientos y las habilidades de mi formación. ¿Quedó claro, chicos, qué es una competencia? ¿Quedó claro lo que es una competencia laboral, chicos? Entonces, por eso yo nos decía, profe, la resiliencia, la capacidad de trabajar en equipo, ¿sí me entienden? Todo eso hace parte de las competencias. Pero la competencia es aquello que me da la capacidad de aplicar lo que yo he aprendido, la capacidad de aplicar en lo que me he formado. Entonces, si vamos a hablar de una competencia laboral, ojo, laboral, la competencia laboral nos tiene 3 ítems, dentro de los cuales nos dice que tiene el saber, que son los conocimientos, ¿cierto? Lo que hemos aprendido durante nuestra formación, lo que hemos comprendido durante nuestra formación, el ser, cómo yo soy capaz de coger esos conocimientos y aplicarlos, impactar a la sociedad, y el hacer, cómo yo soy capaz de coger esos conocimientos y que no solamente impacten a la sociedad, sino que tan hábilmente lo hago. Entonces, la competencia laboral es la capacidad de llevar a cabo un oficio, una tarea. Es la capacidad de llevar a cabo una asignación según los criterios de desempeño que me define esa institución que me contrató. Entonces, una competencia es la capacidad de aplicar lo que yo aprendí y una competencia laboral es la capacidad de llevar a cabo el oficio que me encomiendan. ¿Quedó claro, chicos, en este momento? Entonces, cuando hablamos de competencias, abarcamos los conocimientos, la actitud, es decir, yo cómo hago que esos conocimientos impacten, yo cómo hago que esos conocimientos lleguen, yo cómo, con qué habilidad soy capaz de expresar y dar a conocer esos conocimientos. Entonces voy a hablar, digamos, de algo. Yo puedo ser una persona muy, muy dura. Yo estoy en contra de la palabra sabios. No sé si ustedes han escuchado y en estos momentos creo que enero y febrero para Colombia es la reunión de sabios. ¿Sí lo han escuchado ustedes, chicos? Y que se reúnen sabios y reúnen políticos, economistas, científicos, el Ministerio bueno, Colciencias, pero que ahora se llama Ministerio de Ciencia e Innovación, ¿cierto? Y se reúnen los sabios y empiezan a dar y a decir cosas y a predecir cosas de Colombia. Yo estoy en contra de esa palabra sabios. Hombre, no existen los sabios. Una persona se considera sabia, esa persona ha dejado de tener la humildad que debe tener para poder tener la habilidad de impactar todos los alrededores y todos sus contextos sociales. Entonces, en ese momento, para mí, la persona que se considera sabia ha dejado de tener ese, ¿cómo lo digo yo? Esa capacidad de ver lo trivial, capacidad de explicar lo sencillo, esa capacidad. Tengo compañeros chicos les dice, oiga, explíqueme el artículo que usted escribió. Dice, uy, pero es que me queda tan difícil, eso me demoraría mucho. Entonces, cuando una persona me dice eso, yo le digo, entonces su artículo no sirve para nada. Porque si usted no es capaz de explicármelo en palabras comunes, su artículo no se aplica a la sociedad. No sirve. De que usted sea capaz de decirme qué efecto hace, cómo lo hace y en palabras comunes que cualquier persona entienda, inclusive un indígena que medio entienda el español. Esa es la capacidad que yo debo tener
para poder explicar y entender lo que yo sé. Chicos, les voy a pedir un momentico que tengo como un poquito de alergia. Voy a retirarme un momentico. Chicos, bueno, gracias. Qué pena con ustedes. Sí, sí me tocaba ir a sonarme la nariz. Discúlpenme. Pero muy bien, chicos, ¿hasta aquí hay alguna duda de lo que estoy diciendo? ¿Hasta aquí hay algo que sea difícil para ustedes entender o comprender? Cuéntenme ustedes. Sigo. Chicos, Todo ¿cómo va? claro, profe. Perfecto. Entonces, eso quiere decir, eso quiere decir que, chicos, entonces cuando hablamos de una competencia laboral, hablamos de la capacidad de llevar a cabo un oficio y la competencia es la capacidad de aplicar lo que yo he aprendido, en lo que me he formado. Entonces, las competencias son saber, ser y hacer. Conocimientos, la actitud con la que yo aplico esos conocimientos y la habilidad con la cual yo impacto sus conocimientos en la sociedad. Entonces, una persona es competente, chicos, ojo, miren lo que dice acá abajo. Una persona es competente cuando emplea sus recursos personales. Ojo, no solamente. Entonces, muchas personas tenemos diferentes competencias a pesar de que tenemos la misma formación. Juan Diego, Juan Manuel, John Alexander, todos igualmente formados en una institución excelente como la Universidad de Antioquia, pero todos van a tener diferentes competencias porque cada uno de ustedes va a aplicar diferentes recursos personales que han, ojo, que han aprendido durante su vida educativa. Es decir, lo que aprendieron en primero primaria, cómo el profesor de matemáticas les desarrolló la forma de analizar, de pensar, de integrar, ¿cierto? Entonces, yo utilizo esos recursos personales, esos conocimientos, habilidades y actitudes y del entorno. Entonces, ¿yo cómo hago? ¿Cómo cojo todos los recursos que tengo a la mano? La organización, la tecnología, todo. ¿Cómo hago yo para que todo eso, inherentemente interactuando, me ayude a responder a situaciones complejas? Y que haga que yo realice mis actividades según los criterios y logre las metas que me han puesto. Entonces, cuando una persona es competente, emplea muchos recursos, no solamente los personales, sino los sociales, el la tecnología para responder a situaciones que no cualquiera puede responder. Entonces hay personas que tienen una competencia superior y hay unas personas que tienen una competencia básica precisamente porque el entorno y la sociedad le ha dado diferentes oportunidades de desarrollar esas competencias. Entonces, recuerden ustedes que nosotros en el ítem 6.2 de la 17025, última actualización, nos dicen que debemos actuar imparcialmente y ser competentes. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de la competencia, estamos hablando de la capacidad de aplicar lo que hemos aprendido. Pero también nos dice que debemos documentar. Entonces, vamos a mirar cuál es la diferencia entre lo que nosotros hablamos de, y discúlpenme acá, en el ítem 6.2 también nos decían que no solamente competencias, sino que tenían que documentar mi educación como talento humano, calificarme, la formación y conocimientos y habilidades técnicas y experiencia. Entonces vamos a hablar de lo que la 17024, ojo, norma 17024 nos habla de que lo que es la calificación. Porque la calificación es un término que ustedes van a escuchar, ojo, y sobre todo en la parte clínica o de diagnóstico médico. Ustedes hablan de que la institución fue calificada, de que el equipo es calificado, ¿cierto? Entonces, vamos a hablar de lo que la norma 17024 nos habla de lo que es la calificación en el ítem 3.7. Entonces, cuando hablamos de calificación, estamos hablando de educación, formación y experiencia laboral demostrada cuando sea aplicable. Es decir, cuando a mí como talento humano, dentro de mis requisitos de competencia e idoneidad, me califican, me están calificando. La educación, ojo que es distinto a formación, y la experiencia laboral que yo pueda demostrar cuando sea aplicable.
Hay algunos empleos, por ejemplo, como ahora, últimamente, que me parecen muy buenos, que son los primeros empleos, donde no se exige experiencia, pero se trata de entrenar, de capacitar a la persona. Sea lo que sea, chicos, una persona puede tener mucha experiencia, pero si va a cambiar de empleo o cambia de función o cambia su oficio, a la persona la tienen que capacitar. Entonces, sea que sea el primer empleo, sea que sea un empleo o el 10.º empleo y tenga mucha experiencia, esa persona necesita capacitación. Eso nunca va a dejar de ser aplicable. Entonces, siempre y cuando la experiencia laboral sea necesaria o sea aplicable dependiendo de la convocatoria o a lo que ustedes aspiren, entonces cuando a mí me califican la educación, la formación y la experiencia. Hablando de que la educación y la formación son conceptos totalmente distintos. Hasta aquí hemos quedado claros, entonces me califican la educación, la formación y la experiencia. Entonces vamos a ver cuál es la diferencia entre educación y formación. Entonces vamos a hablar de lo primero que somos. Nosotros nos empezamos a educar, chicos, desde que estamos en la casa, desde que aprendemos a hablar, desde que vemos que el papá coge la escoba y le ayuda a la mamá, desde que vemos que la mamá empieza a trabajar, desde que vemos que todos, cómo hablan los que están alrededor mío. Entonces, siempre que yo estoy en un contexto hogareño, contexto social, estoy educándome. Entonces, resulta que la educación, según John Dewey, que es un reconocido educador, ¿cierto? Él decía, la educación no es una preparación para la vida, es la vida misma. Entonces, John Dewey decía que nosotros nos educamos durante toda la vida, cambiamos, nos capacitamos, dañamos competencias, afinamos competencias, nuestras actitudes cambian. Hombre, que me fue mal en un empleo y me volví una miércoles completa como persona, entonces he cambiado mis competencias, ¿cierto? Entonces, la educación se va transformando durante toda la vida. Entonces, la educación, chicos, apunta a enseñar a pensar. Entonces nosotros aprendemos a pensar desde que estamos niños, desde que estamos bebés, desde que somos unos bebés. Entonces nos están enseñando a pensar desde que nos dicen, coge tu biberón, tómatelo solito, y así sucesivamente. La educación apunta al desarrollo integral de la persona. Nosotros nos educamos cuando jugamos, cuando hacemos deporte, cuando mi papá juega conmigo, cuando mi papá me enseña a desatornillar, cuando mi papá me enseña a hacer cosas, cuando mi mamá me enseña a hacer aseo, cuando me dicen que tengo que ayudar y aportar a la casa, cuando tengo que, ese aporte a la casa tiene que ser con hechos, ¿cierto? No necesariamente con plata, porque en un inicio no podemos, pero eso se llama educación, se llama formación eh, para la vida misma. Es decir, la educación es la vida, es lo que nosotros aprendemos durante toda la vida. Entonces vamos a tener personas muy bien educadas, vamos a tener personas muy mal educadas o personas simplemente con una educación totalmente distinta. Yo prefiero la tercera opción, porque no todas las personas tienen la educación que quieren y no nuestros gobiernos, nuestras situaciones sociales le dan a todas las personas la misma capacidad de educación. Entonces hay personas con diferente formación, con diferente capacidad, con diferente educación. Entonces la educación tiene unos objetivos muy amplios, porque la educación se da desde que yo soy bebé hasta que me muero. La educación busca que la persona repiense apoyado en todos los procesos de conocimientos que va formando durante toda su vida. Es muy distinto como nosotros pensábamos cuando teníamos 10 años y estábamos en la primaria, a como pensábamos cuando salimos del bachillerato, a como ustedes piensan ahorita, chicos, que están a punto de graduarse. Es muy distinto como ustedes piensan ahorita que están a punto de graduarse y que ya están pensando en conseguir empleo o que ya están haciendo práctica, a cómo van a pensar en 3 4 años. Hay gente que le da miedo salir de la universidad, dice porque no va a encontrar trabajo. Yo soy enemiga de ese concepto. Soy enemiga de ese concepto. Pienso que en Colombia y en todo el mundo hay mucho empleo y que si la gente quiere salir del país y demostrar sus capacidades, lo puede hacer. Que nosotros somos, los latinoamericanos, somos unos berracos y lo pienso. Somos muy recursivos. Es más, tenemos la competencia de recursividad mucho más desarrollada que cualquier otro país, precisamente porque nuestro ámbito social lo ha exigido así. Pero lo que quiero decir es que la educación se va afinando a medida que yo voy formándome en la vida. Hombre, no es lo mismo que una persona tenga la misma educación, si ha tenido hasta quinto primaria, una persona que ha tenido una educación universitaria. Entonces la educación apoya todos los conocimientos que yo voy recibiendo y los va afinando y los va completando, los va integrando, los va interrelacionando.
Entonces la educación es sinónimo de universalidad o de diversidad. Que todo lo que compete, todo nuestro contexto social. Si yo estoy en Europa, entonces allá el contexto social de Europa. Si estoy en Colombia, mi contexto social. Si estoy en el Chocó, el contexto social del Chocó. Si estoy en el Amazonas, el contexto social del Amazonas. Hasta aquí ha quedado claro cuál es la diferencia en la educación. Vamos a ver qué es la formación. Es distinto. Que yo creo que ustedes ya lo tienen un poco claro. Hasta aquí ha quedado claro qué es educación, chicos. Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Entonces vamos a ver qué es la formación. Entonces la formación me queda mucho más fácil decírsela. La formación es lo que ustedes reciben durante su primaria, su bachillerato y su universidad. Y si deciden seguirse formando, ¿cierto? Formando magíster, doctorado, especializaciones, postdoctorados, ¿cómo se llaman las otras cosas? Especializaciones, bueno, una cantidad de cursos, capacitaciones, todo lo que ustedes hagan en pro de la formación, a eso le llamamos formación. Entonces, la formación apunta al desarrollo de habilidades específicas, como por ejemplo ser microbiólogo. Los microbiólogos tienen habilidades específicas que son diferentes a los químicos farmacéuticos, que son diferentes a los ingenieros químicos, que son diferentes a los biólogos, que son diferentes a los médicos. Y entonces la formación apoya o apunta, enfoca el desarrollo de esas habilidades que son específicas de cada línea. Y, claro está, se realiza en un plazo muy acotado. Por ejemplo, lo que usted se demore estudiando, lo que usted se demore haciendo la especialización, lo que tú te demores haciendo el doctorado, lo que tú te demores haciendo un curso, una capacitación. ¿Qué es lo que busca la formación? Uniformar, homogenizar el desempeño de las personas que van a ejercer un cierto oficio. Entonces, todos los microbiólogos cuando llegan a ejercer un oficio tienen competencias, ojo, similares, pero no iguales. Entonces, ¿por qué? Porque la carrera que estudiaron, la formación que recibieron, ha hecho que ellos tengan una uniformidad o homogeneidad de lo que ellos van a desempeñar. Entonces, la formación es lo que nosotros conocemos como las carreras profesionales, el estudiar el bachillerato, el estudiar la secundaria, ¿cierto? Y así sucesivamente. Entonces, lo que busca es homogenizar o uniformar el desempeño laboral que tenemos. Entonces, algunos tipos de competencias, vamos a hablar, como lo dijo John, las competencias las podemos definir como académicas, como personales o como laborales. Hombre, toda una persona puede tener una competencia de las tres, sí. Una persona puede tener las tres competencias, sí. Una persona puede tener dos de las tres, sí. Una persona puede tener ninguna, sí. Eso es tan amplio como la actitud o como la formación que yo tenga, o como las capacidades y el contexto que yo haya tenido la capacidad de educarme y formarme. Entonces, las competencias pueden ser laborales, académicas y personales. ¿De qué dependen las personales? Pues de mi forma, ¿cierto? De mis actitudes, las académicas, de cómo yo apoyo esos procesos de aprendizaje, de formación, y las laborales de mi actitud en mi oficio, en mi desempeño laboral. Muy bien, entonces vamos a mirar cuáles son algunas competencias personales. Por ejemplo, yo no sé si ustedes logran ver bien esta imagen que está acá. Entonces, esta imagen es una sola persona, pero esta persona puede ser muy optimista, puede ser algo dudoso, puede ser algo huraño, ¿cierto? O como lo conocen Bravo, o como lo conocen en otras personas, Osco, ¿cierto? Puede ser una persona tímida, puede ser una persona extrovertida, puede ser una persona que no impacta, puede ser una persona que al contrario impacta tanto que ese impacto no es lo mejor que hay. Entonces vamos a hablar de algunas competencias personales. Entonces, ¿cuáles son algunas competencias personales? La capacidad con la que yo aprendo, la capacidad con la que yo interiorizo esos conocimientos, la actitud de servicio, la proyección estratégica, yo cómo me proyecto a esa sociedad, yo cómo soy capaz de explicar lo que hago, yo cómo soy capaz de decirle a un indígena por qué necesito que se prepare para la prueba, cómo yo no soy capaz de explicarle a una persona que tiene primero primaria por qué no debe tomar alimentos antes de hacerse una técnica analítica, porque se puede afectar.
Yo cómo soy capaz de hacer, de proyectarme a nivel laboral, a nivel científico, a nivel personal, el sentido del logro, la conciencia de ser calidad, y aquí venimos con ese implemento, ese enfoque, ese énfasis nuevo que le dan las normas, imparcialidad. Yo cómo soy de productivo, qué capacidad de gestión tengo yo, qué persuasión, qué compromiso le pongo yo a las actividades, cuál es mi empatía con las demás personas y cuál es la credibilidad que yo ante la sociedad, cuál es la credibilidad que la sociedad tiene de mí, cuál es la credibilidad de lo que yo hago está bien y de que lo que yo hago va a resultar bien. Entonces, esas son algunas competencias laborales. Yo cómo soy capaz de aplicar lo que he aprendido e impactar con eso a la sociedad. Entonces vamos a hablar, por ejemplo, de otras competencias, de algunas habilidades. Ojo, no estoy hablando de competencias, sino de habilidades. Skill en inglés, ¿ok? Entonces, estamos hablando de habilidades. Entonces, ¿por qué? Porque estas habilidades hacen parte de la fortaleza de esas competencias. Yo cómo con esas habilidades puedo implementar o puedo aplicar lo que he aprendido. Entonces, ¿qué tan flexible soy? ¿Cómo analizo o cómo tengo la capacidad de analizar mis situaciones, los resultados que obtengo, cómo aplico lo que yo hago, qué tanta iniciativa, qué tantos cambios tengo yo, cómo me motivo yo para trabajar, cómo me motivo yo para ser el mejor, cómo me motivo yo para estar siempre bien. Hombre, que todo parece una rutina, no importa, pero yo estoy bien. ¿Por qué? Porque la idea es estar bien con lo que tengo. Ser feliz, chicos, no es difícil. Ser feliz es vivir bien con lo que se tiene. No estar deseando algo que no se puede desear. Ahora que yo tengo la competencia de lograr otras cosas, listo. Pero no estar deseando tenerlo ya porque eso me frustra. Entonces, ¿qué tanta iniciativa tengo yo? ¿Qué capacidad de comunicación escrita tengo yo? ¿Qué tan asertivos? ¿Cómo es mi pensamiento analista, sistémico? ¿Qué tanta capacidad de negociar tengo? Otras capacidades que las dan el estudio como el alerto, ¿qué tanta capacidad tengo yo de analizar los números que tengo? Atención al detalle, hombre, que se me escapó algo, que encontré un numerito, esto debe determinar algo. Esa capacidad de atención al detalle me da una capacidad analítica, lo que dijo el compañerito John Alexander, trabajo en equipo, que fortalece las competencias. ¿Qué tan líder soy? Entonces son habilidades. ¿Estamos de acuerdo? Habilidades, habilidades que me van a aportar a cómo me entreno, a la experiencia mía, a mi crecimiento, a mi aprendizaje, a mi formación. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Muy bien, Está entonces, claro, si profe. gracias, María Alejandra. Entonces, si estamos hablando de competencia, de requisitos de competencia e idoneidad, estamos hablando de que adicional, chicos, ahora tenemos necesidad de la formación en esquemas de normalización y acreditación, porque por ahora digamos que se han logrado salvar un poco, pero ya viene la obligatoriedad en la acreditación para poder prestar servicios. Entonces, dentro de los esquemas de normalización viene la planificación, que es lo que vamos a aprender en la segunda parte de esta clase, cómo implementamos esas normalizaciones, cómo evaluamos o hacemos mantenimiento y cómo esos sistemas mantienen una mejora continua para hacer sistemas de calidad. Entonces, en caso de planeación, ¿cómo yo formulo proyectos? ¿Cómo yo planeo esos proyectos? ¿Cómo gestiono los riesgos de cualquier actividad? Cuando hago gestión de riesgos, miro la gestión de la salud y la seguridad del trabajo para una institución. ¿Cómo yo planeo estratégicamente todos los pasos? ¿Cuáles procesos y estrategias me sirven para la negociación? Y todo esto enmarcado en normas técnicas como la 17025 y conocimientos adicionales, ojo, no me exigen en mi hoja de vida, pero que aportan y que me pueden dar una mayor competencia porque son habilidades que yo he formado, como saber otros idiomas, como saber perfectamente un Excel avanzado, como saber la Vue, como saber MATLAB, como saber Python, como saber otras cosas que me pueden apoyar. En el caso de ustedes, cómo saber diferentes lenguajes de programación estadística, cómo saber diferentes programas de formación. Entonces son conocimientos que aportan a esas habilidades y esas habilidades
que fortalecen mis competencias. Entonces, como estamos hablando de requisitos de competencia e idoneidad, llegamos a lo que muchas empresas llaman el perfil, o lo que nosotros elaboramos como lo que llamamos en muchos laboratorios. Yo no lo digo como perfil porque yo no, hasta ahora no he hecho, bueno, sí he participado en convocatorias, pero no he hecho como tal la escogencia y la documentación de un perfil. Pero sí he hecho, por ejemplo, las condiciones y pliegos para escoger una empresa. Entonces, cuando hablamos del perfil, es como todo eso que se le pide a una persona que debe tener para ser competente, es decir, para ser idóneo y competente. Entonces vamos a hablar de ese perfil. Entonces vamos a hablar de que en el perfil lo primero lo que nos tienen que definir es una identificación de un cargo, porque recuerden ustedes que la competencia laboral es la capacidad que yo tengo de ejercer un oficio, y esos oficios me los dan con unas restricciones, con unas tareas a desarrollar. Entonces, esa identificación de ese cargo tiene un objetivo. Ese objetivo es el que se busca cuando le dan un talento humano o cuando disponen un talento humano de cargo. Entonces, para cumplir con ese objetivo deben haber unas funciones. Y para cumplir con esas funciones o tener esas funciones dentro de ese perfil, debe tener una escolaridad o educación, es decir, cómo ha sido su vida, cómo ha estado el contexto social. Esas escolaridades o el contexto social me llevan a tener unas competencias que tener este talento humano de requisito de idoneidad para estas competencias del cargo. Es decir, qué es la capacidad que él tiene para desarrollar los oficios que se le van a encomendar. Entonces, dentro de ese perfil se desarrollan algunas habilidades, ojo, duras o blandas, que debe tener la persona para poder fortalecer esas competencias. Y esas habilidades son las que muchas veces muestran una diferencia entre una persona y otra persona, un talento humano y otro talento humano. Y esas habilidades y esas competencias se forman con la formación. Entonces, la formación es otro requisito dentro del perfil de idoneidad y competencia de un talento humano. Entonces, tenemos dentro del perfil todo lo que encontramos en una convocatoria. En este momento, chicos, bueno, solamente hay 13 personitas, dentro de los cuales yo soy 2, seguimos siendo 11. Yo les pido a ustedes el favor, nos vamos a dividir en dos grupitos. En dos grupitos, ustedes van a escoger dos cargos. Piensen en un laboratorio de análisis. ¿Qué cargos ustedes creen que son importantes en un laboratorio? ¿Qué creen que son importantes en un laboratorio? ¿Qué cargos son importantes en un laboratorio? En este caso, como ustedes de diagnóstico clínico o médico, ¿qué creen ustedes que son? ¿Cuáles cargos son importantes? Cuéntenme ustedes. ¿Qué cargos? Dos cargos. Dos cargos, chicos, de un laboratorio. Luego la persona encargada de la gestión de la calidad, pues como el coordinador del laboratorio, Listo, pero en cuanto a la listo. calidad, no recuerdo bien cómo se les dice. Coordinador de calidad. Coordinador de calidad o le llaman líder de calidad, ¿cierto? Le tienen diferentes nombres, dependiendo de la institución. Listo, Manuela. Entonces tú escoges el líder de calidad o el coordinador de calidad. Y otro cargo, chicos. Manuela, coge 5 compañeros o 6 máximo para que desarrollen estas funciones. Tú tienes un perfil que se llama líder de calidad o coordinador de calidad. Entonces ya identificaste el cargo, ¿cierto? Entonces vas a colocarle un objetivo, vas a decir qué escolaridad o educación debe tener esa persona, cuáles son las competencias que esa persona debe tener. Acuérdate que las competencias son esa capacidad de ejercer ese oficio. ¿Cuáles habilidades blandas debería tener esta persona para fortalecer esas competencias? ¿Qué formación crees tú que convocarías a las personas que se van a presentar a ese perfil? ¿Y qué funciones debe desarrollar esa persona? Manuela, coge 5 o 6 personitas, no, 5 personitas que te acompañen o 4 personitas que te acompañen para que desarrolles eso. Chicos, otro perfil, otra función. Me falta uno. Ay, Juan Diego. Chicos, eso no es difícil, muchachos, no va a ser calificado, es un taller, es una actividad.
no es de calificación, ¿cierto? Es simplemente para que ustedes hagan la capacidad de hacer un pliego de condiciones que ustedes van a tener que pasar por ello. Van a tener que cumplir con un pliego de condiciones para cumplir con un perfil. Nati, dime. Profe, pues se me ocurría como otro cargo bastante importante, es en la parte de la recepción de las muestras y la toma de muestras. Uy, ese sí es muy clave, ese es súper clave. Nati, ¿y te gustaría desarrollarlo? Dentro de la actividad que vamos a hacer, son 10 minuticos o máximo 15 minuticos para desarrollarlo. Eso no tiene más tiempo. ¿Te gustaría desarrollar ese cargo? Listo, profe, sí. Listo, entonces coge 4 personitas o 5 personitas contigo y desarrollen eso. Y chicos, en 10 minuticos traten de desarrollar estos. Se los voy a dejar ahí en la pantalla. Ya identificaron el cargo. Entonces simplemente coloquen un objetivo. ¿Cuál es el objetivo? No se compliquen. Esto no va a ser evaluado. No es algo que vaya, ¿cierto? Simplemente vamos a estar dentro, esto se llama requisitos, esta clave se llama requisitos de idoneidad y competencia. Así de sencillo. Entonces simplemente traten de elucidar a esos cargos que ustedes definieron esto, el objetivo, la escolaridad, la competencia, las habilidades, la formación, las funciones. ¿Qué les parece? 10 minuticos, son las 4:05, nos vemos a las 4:15. Si a las 4:15 no han terminado, damos 5 minuticos más y ya, y lo discutimos. ¿Les parece, chicos? Es muy fácil, no es difícil. No se presionen, no va a ser de calificación. Lo que es calificado no se aprende igual. ¿Listo? Entonces, ¿qué les parece? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Profe, no sé qué compañeros quieren hacerse conmigo, es que como no conozco a nadie, entonces, Manuela. y no están las compañeras con las que yo hago los talleres. Bueno, listo. Entonces, no sé Entonces, quién quiere. ¿quiénes quieren trabajar con Manuela González en el líder de calidad? de calidad. Chicos. Muchachos, aquí está si quieren, chatéense, chicos. Eso es muy fácil, no es difícil. No necesariamente debe ser 5, Manuela, si son 4, si son 3. Lo importante es que logren discutir para que veamos que varias personas aportan mucho. Cuando estamos en una institución, en una empresa, en un hospital, en una clínica, en un laboratorio, muchas personas hacen un perfil. Es decir, viene el abogado de recursos humanos, viene el jefe, viene el administrador, viene la persona que coordina, y todos aportan y arman un perfil. Entonces, eso es lo que yo quiero, que no sea una sola persona, sino que sean varios haciendo un perfil. Chicos, entonces, ¿quiénes quieren trabajar con Manuela González? Es rápido, es fácil, no es muy complicado, chicos. Y los otros trabajan con Nati. ¿Qué les parece? Chicos. Manuela Hernández. Manuela Hernández dice que trabaja contigo. Entonces, Manuela, si quieres esto, ustedes mismos pueden chatear o pueden hacer una reunión aparte. Necesitan que les envíe los correos o necesitan algo, pues eso, Manuela, gracias. John Alexander, perfecto. Listo, profe. Listo, ahí van Entonces, tres. Ahí van 3. Ustedes 3 pueden ya trabajarlo, ¿listo? Entonces, chicos, son las 4:07. A las 4:17 vuelvo y prendo el micrófono. Voy a estar aquí. Si necesitan, yo prendo el micrófono. Simplemente me preguntan, ¿ok? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Gracias, María Alejandra. Nati, gracias. Yo les enseño, Manuela. Van a calendario del correo institucional y en el calendario haces clic sobre la hora y en la hora
dice reunión o trabajo, pone los dos correos de tus compañeros e inmediatamente queda la reunión y le dices agregar reunión por Meets. ¿Fui clara? Listo, profe. Entonces hasta las y 15. Hasta las 17. ¿Listo? Pero Ah, no se listo, preocupe, profe. Manuela. Si no alcanzan, damos más tiempito. ¿Listo? Listo, profe. Hágale, listo. Gracias.
Bueno, chicos, ¿cómo vamos? ¿Qué me cuentan? ¿Estamos bien o les doy 5 minuticos más? Profe, 5 minuticos más, si es posible. Listo, Nati, ¿tú qué dices? Sí, Seguimos con la profe, pregunta, unos 5 minuticos más. Yo sí con Ay, sí, Aleja. Renata. Bueno, entonces nos vemos a las 4:25. ¿Listo? Para que sea un poquito Gracias, más amplio. profe. No a ustedes, chicas.
Hola chicos y chicas. Ahora sí, ¿cómo estamos? Hola Manuela. Hola, profe. Hola, profe. Bueno chicos, entonces yo creo que ahora sí, no lo compliquemos tanto, ¿listo? Entonces cuéntenme, por ejemplo, bueno, la primera era Manuela. Manuela, ¿qué pudieron ustedes establecer con coordinación de calidad? Bueno, entonces, dentro de pues del perfil encontramos pues que el objetivo del cargo era pues como implementar y mantener un buen funcionamiento de los sistemas de gestión y de calidad pues dentro del laboratorio. Ese era el objetivo de Ajá, pues o la función principal del coordinador de calidad. Dentro de la escolaridad de educación, pues encontramos que debía ser de perfil pues con educación superior. Y ya dentro de las competencias, que la compañera es la que lo tiene escrito, la compañera Manuela. Manuela Hernández. Sí, nosotros como competencias del cargo encontramos como que capacidad de planificación, organización, un buen trabajo en equipo y como tolerancia a la presión. Ajá, yo creo que Manuela se le bajó. Manuela, ¿me escuchas? ¿Cuál profe yo? O la otra. Manuela Hernández. Aquí sí me escuchan bien. Sí, ahora sí te estamos escuchando. Ok. ¿Sí me escucharon lo que digo? No. En competencias, ¿nos repites competencias, por favor? Sí, nosotros tuvimos como competencias del cargo como capacidad de planificación y organización, trabajo en equipo, tolerancia a la presión, algo como Ajá. así. Bueno, muy bien. ¿Y habilidades blandas? Eh, pues yo creería que habilidades blandas, pues acá leyendo como más sobre eso, también sería como, Manuela, no te escucho, se volvió a ir. Yo creo que Manuela está teniendo problemas de internet, Manuela. Sí, profe, pero yo no tenía como muy entendido, pues estamos discutiendo lo del concepto de habilidades blandas, ¿a qué hacía referencia en específico? Bueno, entonces las habilidades, como lo habíamos dicho, son aquellas, eh, no son capacidades, sino son actitudes, son versatilidades o formaciones que hemos tenido gracias al contexto de lo que hemos vivido, de la formación, de lo que interrelacionamos entre lo que formamos, cómo nos vamos, la experiencia, ¿cierto? Como por ejemplo, en habilidades blandas, una persona tiene habilidades fuertes o hay gente que las determina como habilidades duras. Por ejemplo, hay gente que tiene unas habilidades muy fuertes en la parte tecnológica, ¿ok? Pero las habilidades blandas como tal son aquellas que dicen, por ejemplo, y algunas las dijo John Alexander, resiliencia. Por ejemplo, algunas habilidades blandas es comprensión. Dime, John Alexander. No, profe, complementando, que me disculpo de antemano con las compañeras, como te dije, estoy por fuera, entonces me dio mucha dificultad poderme como conectar al Meet con ellas. Les decía que les iba a complementar. Yo desde mi formación profesional, pues tengo la oportunidad de trabajar de la mano de un coordinador de calidad, un líder de calidad, entonces les comentaba a las compañeras que, bueno, hablando en términos de formación, la formación es muy variada, va a depender de la característica del laboratorio. Si estamos hablando de un laboratorio clínico, podemos tener también diversidad de perfiles de formación, ¿no? Podemos hablar de un administrador, de un médico, de un microbiólogo, de un ingeniero de procesos, de un ingeniero industrial, bueno, diversidad. Hablando de escolaridad, pues se requiere sí precisamente pregrado. Muchos perfiles se basan en que si tiene solo el pregrado, tenga una cierta cantidad de experiencia suficiente
o si piden un poquito menos de experiencia, generalmente piden especialización pues, específica en el área de calidad, en el tema de sistemas integrados de gestión o en sistemas de calidad y que cobijen obviamente pues conocimientos, información Exacto. específica en todo el área de la normatividad asociada a calidad, Exacto. dependiendo cuál Ajá. sea pues la característica del laboratorio, del proceso en el que se esté interviniendo. Entonces, hablando aquí de un laboratorio clínico que realmente lo que ofrece es un servicio, entonces vamos a estar orientados a un sistema de gestión de la calidad más hacia el servicio. El profesional encargado pues va a estar cobijando muchas áreas, es un perfil realmente muy importante para todo el laboratorio porque también va a cobijar el área de diversas áreas para asegurar precisamente que se cumpla con los estándares de calidad establecidos, primero de manera interna por el propio laboratorio, luego también obviamente en concordancia con el cumplimiento normativo y que también sea pues un que establece el mercado, porque tenemos que tener en cuenta que nuestros pares van a tener también una gran influencia en esos estándares de calidad y cómo debo yo como líder o coordinador de calidad encaminar mi gestión. Entonces, también tienen que tener dentro del área de las habilidades mucho el tema de planificación, el tema de manejar todo el tema de licitaciones, de evaluación de contratistas, entonces tienen que tener habilidades también matemáticas, de análisis, entre muchas otras cosas, profe. No sé cómo qué más agregar puntualmente porque realmente es un universo muy grande. John Alexander, y ya que tienes esa experiencia, y ya que, John Alexander, y ya que tienes esa experiencia, cuéntanos qué formación necesita un coordinador de calidad, qué formaciones has visto tú que lo ocupen a nivel profesional. Profe, pues realmente mi área de formación no es en el área clínica. Yo trabajo en el laboratorio de calidad de Cueros Vélez, entonces siempre he estado muy en la parte de procesos productivos industriales porque soy tecnólogo ambiental. Pero, como te decía ahorita, la formación es muy diversa. Normalmente se tiene muy en cuenta para la parte industrial los ingenieros de procesos, los ingenieros industriales, pero para la parte de laboratorios clínicos debe ser una persona que también tenga formación pues en el área, entonces se ha visto mucho que los profesionales encargados son los médicos que tengan especialización en la parte de auditoría o en calidad, son microbiólogos, son administradores sanitarios, e inclusive puede llegar a haber pues también ingenieros de procesos Los patólogos que hayan tenido por su mismo contexto social y por su educación. Exacto, y hoy por su educación, profe, pues como relación con el área clínica, pues, realmente como se ha dicho muchas veces, a uno no lo hace el grado, sino que lo hace la experiencia del contexto en el que se va a desenvolver luego de su grado. Entonces uno puede ser un ingeniero de procesos y terminar en el área de la salud. Entonces, la formación es muy diversa. como yo. Como yo. Exactamente. Exactamente, muy bien, John Alexander, es excelente. Bueno, y chicas, Manuela, John Alexander, Manuela y Manuela, funciones específicas. Pues, profe, una muy importante sería pues como gestionar y velar por el cumplimiento, como le decía el compañero, como de las políticas de calidad que se tengan en el laboratorio. Y pues en caso de como también estar como muy pendiente de que no hayan desviaciones en esas, pues que no se cumplan adecuadamente esas políticas, porque finalmente, aunque los procesos son realizados por distintos profesionales, como que en él recae la responsabilidad de que pues haya una buena calidad en esos procesos. Otro es como implementar un sistema de gestión de la calidad y establecer como medidas de control de esos procesos. Bueno, ¿qué otra cosa habíamos como encontrado? También habíamos encontrado pues de coordinar y ejecutar pues como acciones en pro de lograr una completa integración del sistema de calidad, en este caso del laboratorio clínico.
también de organizar, y esta me parece pues importante, de organizar y coordinar auditorías internas y externas del laboratorio, como le decía el compañero. Bueno, ya hablé como de las causas de las desviaciones. También, bueno, también lo que decía John Alexander sobre las capacitaciones, que también deben gestionar las capacitaciones que sean necesarias para el personal dentro del laboratorio. Y asimismo mantener actualizado, pues no solamente capacitar al personal cuando hayan fallas o desviaciones, sino también capacitarlos o en caso de que, por ejemplo, hayan actualizaciones de las normas, también pues dar a conocer esas actualizaciones. Excelente, chicas. Muy difícil, muy complejo el trabajo, ¿no? ¿Cierto que no? Un poquito, simplemente No, sentarse. profe. Simplemente Pues es como aplicar lo que usted nos sentarse. venía diciendo. Entonces, eso quiere decir que simplemente nos sentamos, definimos, entonces hagan de cuenta que ustedes están en un laboratorio, en una institución, y se sientan un conglomerado de diferentes profesionales interdisciplinarios y establecen un perfil de acuerdo a lo que le conviene al sistema de gestión, a la institución, lo que se necesita, lo que se busca, ¿cierto? La experiencia de las personas que están haciendo de perfil, qué creen que es lo mejor, hasta lograr un pliego de perfil, un pliego de condiciones con el cual se abre un perfil o una convocatoria. Listo, chicos, vimos entonces un coordinador. Vamos a ver Nati Pérez y equipo. Cuéntenme ustedes con un personal de toma de muestra. ¿Qué nos pueden contar ustedes? Nati, ¿me escuchaste, Nati? Sí, ok. Hola, su profe. Qué pena. Bueno, con respecto a la identificación del cargo, habíamos hablado de que lo podría desarrollar, o el cargo como tal sería un auxiliar de laboratorio o como tal, pues un auxiliar en la toma de muestras. El objetivo del cargo sería tomar y recepcionar las muestras, es decir, encargarse de no solamente la toma de muestras, sino después de ahí cómo se almacenan, cómo se... sí, Embalan. más que todo, cómo se almacenarían esas muestras, por ejemplo. Ajá. ¿Cómo se embalan? ¿Cómo se llevan? ¿Cómo se Exacto. transportan? Ujú. En el nivel de escolaridad habíamos llegado pues como a la conclusión también de que mínimamente se requerían unos conocimientos a nivel de técnico o tecnólogo para poder ocupar ese cargo. Sí, así es. Ujú. ¿Qué más? Competencias. Las competencias. Profe, en las competencias del cargo nosotros habíamos como tal colocado la responsabilidad, el pensamiento crítico, el trabajo en equipo, la capacidad de gestión y el compromiso. Perfecto, me parece excelente. ¿Y habilidades blandas? En habilidades blandas colocamos comunicación asertiva, adaptabilidad, manejo de tareas múltiples, servicio al cliente, atención al detalle, deseo de aprender y estar a la vanguardia. Perfecto. En formación ya dijimos, cierto, tecnología, porque lo dijeron ustedes ahorita cuando hablando de escolaridad o educación. ¿Cierto que sí? Sí, pero y en cuanto a la formación, puede desempeñarse pues un auxiliar de enfermería en el cargo, un jefe de enfermero pues en caso tal que es interesado, un auxiliar de laboratorio o técnico de laboratorio clínico o microbiólogo o bacteriólogo. Sí, es excelente. Funciones, chicas, funciones. Profe, en las funciones tenemos tomar la muestra del usuario, rotulación de los recipientes, informar al usuario del procedimiento a realizar, almacenamiento y transporte de la muestra dentro del laboratorio. Excelente. Muy bien. Chicos, muy complejo establecer un perfil. No, profe. Bueno, entonces, pero yo les hago una pregunta. ¿Será que eso que ustedes hicieron hará falta? ¿Ustedes qué piensan? Profe, pues yo creo que ¿Se eso puede mejorar? dependería también como de
Sí, profe, pero bueno, continuando, yo creo que también eso dependería como de los requerimientos y necesidades ya específicos de cada institución, de cada laboratorio. Así es, muy bien. Y no solamente de eso, sino depende también de lo que se necesite, ¿cierto? De qué es lo que se necesita en ese personal. Muy bien, entonces chicos, si seguimos con el talento o requisitos de idoneidad y competencia, nos dice la norma que debemos tener procedimientos y conservar registros. ¿Cuáles son los registros que nos pide la norma? Ojo, mire que debe, que nos pide la norma registrar. ¿Qué nos pide conservar? Nos pide conservar los requisitos de competencia con los cuales se convoca personal. Cuando se hace la selección, ¿cierto? Nos piden seleccionar, esto es nuevo, esto es de la nueva actualización de la norma 2017, donde nos dice que se debe tener procedimientos para seleccionar el personal. Es decir, no es que se haga una convocatoria, un pliego, sino que se debe tener un procedimiento. ¿En qué fecha? ¿Cuándo? ¿Cada cuánto? ¿Cierto? Cada cuánto se selecciona, cada cuánto se capacita. Y mismo para capacitarlo o para formarlo. Entonces, cuando hemos capacitado a ese personal, debemos supervisar ese personal, cómo se desarrolla, se desempeña, cómo son sus actitudes, cómo son sus habilidades y competencias. En medio de ese argor laboral, debemos autorizar o darle autorizaciones o jerarquías a ese personal. Y a ese personal se le realiza un seguimiento. Y esto también es nuevo, tanto la selección como el registro del procedimiento de cómo se le hace el seguimiento a las competencias del personal. Entonces, en esta materia vamos a aprender una serie de cosas que llaman indicadores. Entonces, con esos indicadores vamos a hacer un seguimiento y una evaluación, una calificación que nos dice cómo seleccionamos, cómo hacemos los indicadores para la selección, cómo hacemos los indicadores para el seguimiento de la competencia del personal. Entonces, si seguimos con la norma, en la norma nos dice que el laboratorio debe autorizar a ese personal a llevar a cabo actividades de laboratorio, pero no limitadas. Ojo con lo que les voy a leer, chicos, porque el requisito es mucho más explícito en la nueva actualización. Entonces, el laboratorio debe autorizar al personal a realizar actividades de laboratorio específicas, pero la nueva actualización le dice incluidas, pero no limitadas. Entonces, debemos desarrollar, modificar, verificar y validar métodos. Entonces, ustedes dirán, profe, pero cuando yo llego a un laboratorio, nos dicen que utilicemos un método y que no lo modifiquemos porque son los métodos estándar o GOL o los que quieran, o las normas ISO o el método, bueno, de la FDA o lo que sea. Me dicen que yo no lo puedo modificar. Pero yo no puedo limitarme, porque la misma norma dice, me deben dejar desarrollar y modificar y verificar, pero siempre y cuando yo asegure la calidad de esos resultados. ¿Cómo aseguramos los resultados? Validando los métodos. Y recuerden ustedes que como lo aprendieron en Metrología 2, siempre que yo desarrollo o modifico, valido. Y eso es un proceso largo. Entonces, analizar los resultados, incluidas las declaraciones de conformidad, y opiniones e interpretaciones, así como informar y revisar y autorizar esos resultados, porque no necesariamente se pasan los resultados, sino que se revisan, se autorizan, ¿cierto? Y eso es lo que nos dice. Entonces, hay algo muy interesante en la nueva actualización del 2017 y es que nos dice que se nos debe permitir desarrollar, modificar y verificar. Si en el momento que nosotros, ojo, con las capacidades o con las competencias, somos capaces de interpretar o de reconocer que se puede desarrollar y modificar o innovar. ¿Ok? Entonces, si seguimos en esa misma norma, hay unos requisitos que ya no se exigen. Recuerden ustedes que hay algunos laboratorios que todavía fundamentan su sistema de calidad en la 17025 de 2005 y hay unos que ya no se exigen. Por ejemplo, chicos, al personal ya no se le ponen metas con respecto a la educación. Ojo, ya no se le ponen metas con respecto a la formación y habilidades. ¿Por qué? Porque en el nueva actualización se selecciona el personal y se determinan los requisitos de competencia. Entonces, esto ya es obsoleto.
Ya no se le ponen metas, ya no se le dice, usted se va a capacitar. No, eso era, chicos, cuando no se tenían esos nuevos requisitos que exige de idoneidad y competencia la 17025-2017, donde antes se decía que una persona podía ser contratada y sin la formación necesaria, pero que a medida que ella iba avanzando en su trabajo, iba especializándose, podía irse formando. Hoy en día no, ya no se le ponen metas de formación, ya no se le ponen metas de educación, ya esto hace parte del perfil, que fue lo que ustedes hicieron ahorita. Entonces, antes había una política para identificar las necesidades de formación, hoy en día no. Hoy en día se identifican necesidades de capacitación y actualización y mejorar procesos, pero no se identifican políticas de necesidades de formación porque se supone que ya están cubiertas con la nueva actualización. Entonces, cuando nosotros hacemos o aplicamos una norma, se hacen auditorías. Esas auditorías, lo que se hace tanto interna como de forma externa, es evaluar las competencias que hay dentro del laboratorio, es evaluar las habilidades del desempeño que se tienen, no solamente del talento humano, sino de los equipos, de los procesos, de los análisis y todo lo que se hace. Entonces, en las auditorías hay hallazgos y esos hallazgos se llaman no conformidades. Ojo con lo que les voy a decir. Una no conformidad no significa fracaso. Una no conformidad no significa un no cumplimiento. Una conformidad, ojo como se los voy a decir, chicos, significa una oportunidad de mejora. Así se debe ver siempre. Si una persona lo ve como un fracaso, lo ve como un problema, esa persona no es la indicada para estar ahí. Entonces, una no conformidad en una auditoría significa una oportunidad de mejora, porque la persona que le establece la no conformidad le debe establecer una recomendación para poder subsanar esa no conformidad. Entonces, es una oportunidad de mejora. Si nos vamos para una matriz DOFA, estamos pasando de una amenaza a una oportunidad. Entonces, en una no conformidad, nosotros en una auditoría y según la norma, debe haber un formato de evaluación de desempeño. Y en esa evaluación de desempeño hay algunas no conformidades con respecto a la idoneidad y competencia del personal. Por ejemplo, no está orientado a evaluar las competencias, el perfil no se orienta a evaluar las competencias de ese personal que están definidas en el perfil. Por ejemplo, orientación a la calidad, atención al detalle, análisis, síntesis, eficacia organizativa, orientación al servicio, toma de decisiones, entre otras. Por ejemplo, otros hallazgos de no conformidad son incoherencias. Incoherencias entre el personal, lo que hace el personal y el cargo para el cual fue escogido. Entonces, se reconocen incoherencias entre la experiencia que se pedía y la experiencia de la persona que se contrató, la responsabilidad a la que se le contrató con la responsabilidad que se le ejerce, que a veces es mucho más o a veces son mucho menos. Entonces, cuando se reconocen e identifican esas incoherencias, se llaman no conformidades. Pero recuerden lo que yo les dije, una no conformidad es una oportunidad de mejora. Entonces, otro hallazgo puede ser que no existen evidencias, ojo, registros de la eficacia de la inducción o de la capacitación que recibe el talento humano, sean profesionales, técnicos, tecnólogos, antes de iniciar el servicio. Es decir, esa capacitación inicial que debe recibir toda persona por muy experimentado que sea. Entonces debe haber un registro de la persona donde la persona note su asistencia, tenga una evaluación, tenga una calificación, tenga un indicador, tenga una firma que asegure que él estuvo en esa capacitación. Entonces son no conformidades reconocidas como, ojo, con la carita verde, como oportunidad de mejora. ¿Ok? Muy bien. Entonces, si hablamos de la oportunidad de mejora, ¿cierto? Siempre las normas y los sistemas de gestión de calidad siempre nos hablarán de la oportunidad de mejorar. Entonces, por ejemplo, si tenemos esos hallazgos, podemos decir que el personal técnico no cumple con la experiencia mínima requerida en el perfil, siempre se podrá mejorar. Es una oportunidad de mejora. Entonces, se pueden desarrollar capacitaciones, se pueden desarrollar otras gestiones que se pueden subsanar. Por ejemplo, se pueden evidenciar registros de supervisiones técnicas de procesos y ensayos que hagan que ese personal tenga la idoneidad, ¿cierto? Que se aplican de manera genérica para poder evaluar esos que desarrolla el personal. ¿Por qué? Porque fue una no conformidad, pero son oportunidades de mejora. Por ejemplo, se pueden hacer evaluaciones de desempeño.
se pueden hacer supervisiones al personal técnico. Entonces, siempre se puede mejorar, siempre habrá oportunidades de mejora. Chicos, vamos a hacer algo. Vamos a dejar hasta aquí, vamos a descansar 20 minuticos, a las 5:20 vuelvo y me conecto. La siguiente sección no es tan demoradita, mejor dicho, a las 5:15, ustedes deciden, 5:15, 5:20, vamos a descansar un poquito. Volvemos a la clase, terminamos este tema, ya casi está por terminarse, no se preocupen. Seguimos con el otro tema y terminamos la clase y yo me quedo con la gente que quiere asesoría. ¿Listo? ¿Estamos de acuerdo? ¿Les parece? Para dejar hasta aquí lo que se llama Dime, Manuela Hernández. Ok, perfecto. Manuela dice que sí. ¿Ustedes están de acuerdo, chicos, para seguir ya con la estrategia? Sí, profe, De de una. acuerdo, profe. Perfecto. Entonces nos vemos a las 15:15 o a las 20, chicos. ¿A las 15:15 les parece bien? Sí, profe. Listo, Listo, profe. entonces a las 15:15. Yo no me voy a desconectar, simplemente voy a parar un poquito la grabación para que no nos quede tan larga, ¿ok? Gracias, chicos. Nos vemos a las 5:15.